Bueno, yo le quería preguntar a usted sobre estas opiniones que vertimos de los 5 o 6 que además se atrevieron a hablar, cosa que se les agradece, pero hubo muchos que de plano, o por no conocer el tema, o sea, no conocían que iba a haber elecciones. ¿Qué es lo preocupante? O porque realmente no les interesaba hablar. ¿Usted qué opina? Pues vaya, estamos ante la tormenta perfecta, o sea, ese círculo perverso, o sea, en donde la manera de actuar de la clase política aleja de las urnas al elector, y esto genera una condición favorable para que una clase política conchuda y convenenciera, apoyada en recursos económicos, en donde pues parece que no es las campañas, más que una contienda de ideas y electoral, se convierte en una subasta, ¿no? A ver quién tiene más recursos para poder sacar adelante las cosas. O sea, vamos en ese círculo perverso que no nos lleva a nada. Tenemos que romperlo de alguna manera. Lo que usted decía es fundamental. O sea, mientras menos participa el ciudadano, más posibilidades tiene de tener gobiernos absurdos. Por supuesto. Que no le crea el ciudadano a los iluminados estos del voto en blanco y demás, que esa es una verdadera burrada, es una tontera absoluta, pensar que castigamos no yendo a votar. Digo, queremos chiflarle al sordo. O sea, el oído de la clase política está un poquito atrofiado. Entonces tenemos que hacerlo. Y se mueren de la risa con eso. Y se mueren de la risa. Al contrario, hombre. votan por ello, ¿no? No es un tema que les interese, definitivamente, ni les conviene definitivamente. Qué grave, ¿no? Gravísimo. Entonces yo creo que hay dos cuestiones. Una, la participación electoral sufragando de manera inteligente, de manera analítica, útil, ¿no? analítica sobre lo que están haciendo, pero además tener una actitud ciudadana mucho más exigente, porque el problema de la crisis del país no solamente es la crisis de la clase política, por supuesto, es también la crisis de la clase ciudadana. Claro. Tenemos ciudadanos del tamaño de nuestra clase política, hay que reconocerlo. O políticos del tamaño de la clase. Viene la simbiosis ahí, ¿no? Roberto. Ingeniero. Platícanos desde tu punto de vista, con tu experiencia. Te vimos tomando nota y creímos que ibas a atacar. Vamos a ver. No, yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, en lo que dice Pepe, que todo parte de un desencanto de la propia ciudadanía en torno a la política. O sea, la ciudadanía está ajena al tema político, le rehuye. A ver, pero la pregunta que es esta: ¿rehuyen porque no reciben información y motivado el no dar la información por el propio gobierno, por los propios políticos? No, yo creo Durante que mucho tiempo no se dio información. Yo creo que sí, información sí hay. Lo que sí la ciudadanía ha optado, al ver esa información, es que dice, a ver, ¿cómo puedo yo no ser ajeno de la política de mi país si lo que veo es corrupción? Si lo que veo que resulta más fácil violar la ley que el verdaderamente cumplirla para darle paso a la impunidad, en donde realmente el ciudadano no se siente representado por sus representantes populares, en donde, ¿cómo podemos entender una democracia real si entre el 35 y el 40% de ciudadanos participan en una elección y el 60% resulta ajeno a participar, a ir a votar el día de la jornada electoral? Yo no entiendo verdaderamente en qué aspecto estamos construyendo nuestra democracia como mexicanos. Sí tenemos que abonar a los temas de participación ciudadana, pero hay un tema que posiblemente los resultados de los mecanismos de participación ciudadana no le han sido favorables a los ciudadanos. O sea, yo voto, y realmente cuando la mayoría toma una decisión de en torno a un representante popular, resulta el fracaso y se da el frentazo y dice el ciudadano, bueno, es que no puede ser. Ese mecanismo de participación ciudadana no está siendo efectivo, al final de cuentas, en sus resultados, con una auténtica y verdadera representación política, una representación que verdaderamente cumple la expectativa de poder resolver o atender la problemática que está existiendo en el entorno. Yo voy a un tema posiblemente que vaya a un grado. A ver, si los partidos políticos siguen construyendo
a partir de candidaturas o cargos de representación popular en torno a decisiones o componentes de grupos políticos, creo que, y no una auténtica representación, en donde el ciudadano pueda decir, bueno, con este candidato se va a sentir representado. Que los partidos políticos pueden resultar, y digo, generalizo a todo, yo milito en uno. Pero aquí la situación ¿En cuál? Porque la gente no sabe en cuál. En el PRI. Fuertes declaraciones. Pero en nunca lo torno a este sospechó. tema, creo que si los partidos políticos fueran más enfáticos y pusieran mejor atención en torno a la definición de sus candidatos y que fueran unas auténticas opciones políticas que puedan representar con enorme satisfacción a la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta representada verdaderamente, creo que nuestro panorama estaría cambiando. Lo vemos en las entrevistas. Dice, yo la verdad, pues, no me interesa, o sea, fue muy difícil sacar estas entrevistas como ustedes. ¿Sabes qué creo, Robert? Que no siempre fue así. Creo No, que en siempre los fue así. últimos 15 años se aceleró. La mula no era arisca. No, pero creo que este proceso se aceleró en los últimos 15 años, porque previo a la alternancia en el poder a nivel presidencial en el 2000, había una suerte de confianza, uno en las instituciones electorales ciudadanas o ciudadanizadas en los 90s, y otra en la posibilidad de que la oposición, pónganle ustedes el nombre que quieran, le ganara espacios al partido hegemónico. Cuando la alternancia no le entrega a la gente lo que había puesto en términos de expectativa y de esperanza, también hay que decirlo, en términos económicos, de representación y transparencia, hay una decepción tremenda. Y lo que vimos, más bien, es que lo que todos los partidos criticaban del PRI lo adhirieron, no a sus estatutos, pero sí a sus prácticas cotidianas, a sus presupuestos, y entonces se estandarizó la política mexicana. Entonces, para el ciudadano hoy es verdaderamente difícil distinguir entre siglas. Es más difícil militar en un partido. Es más difícil sentirse identificado con una causa o con un programa de un partido político porque, y vuelvo al tema del consenso, en México pues parece que todo el mundo está de acuerdo en lo esencial. Es decir, nuestra gran diferendo nacional es donde construir un mentado aeropuerto. Pues eso es lo que de verdad lleva el programa de Nación de Andrés Manuel y del presidente Peña. Esa es la asimetría nacional. Bueno, y hasta entonces, el 2018 lo vamos a estar viendo. Pero lo trivializo porque más? a lo que voy es difícil hoy comprarle a un partido político un ideario, un programa, una agenda de 5 puntos que diga claramente qué quieren hacer con un municipio, con un estado o con un país. Y esto, como decía Juan Manuel, es doblemente beneficioso para la clase política, aunque no lo parezca. Sí, claro. Mientras más se aleje el ciudadano, mejor para ellos. Yo compro mi clientelita y con esa salgo adelante. Ese es el tema. Pero- Y peor también para la participación, para la apertura en los medios de comunicación. ¿Por qué? Si tú tienes una democracia competitiva, al menos electoralmente, confrontas ideas y vas por el voto de la gente, tienes que salir a ganártelo. Hoy, contrario a eso, lo que estamos viendo es una gran cantidad de recursos destinada a la compra de votos el día de la elección. O sea, ya el político Como que ahí se concentra prefiere ya todo, ¿no? gastar menos hasta en su imagen y prefiere hacer el guardadito el día de la contienda electoral. Entonces, estamos llegando otra vez a los tiempos de la maquinaria, nada más que son maquinarias de varios colores. Pero mira, Pepe, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Puebla y Veracruz, que son los estados donde más votantes hay, la próxima gobernatura dura 2 años. 2 años. ¿Cuántos de los poblanos, cuántos de los veracruzanos saben que van a tener un gobernador por 2 años? ¿Y para qué les va a servir 2 años? Bueno, ojalá Duarte hubiera durado 2 años. Nada más. Bueno, es que hay sería unos muy que importante. quisiera que fuera más corto el A periodo. ver, yo sí quiero aterrizar un poquito la idea de por qué el desencanto del ciudadano en respecto de la participación electoral. O sea, primer problema, los partidos, o sea, al ciudadano común, la clase gobernante se le representa como un grupo en donde no importan los partidos, se han fundido los partidos, o sea, yo no voto por en esta elección porque el que llega va a ser deshonesto, decía, o sea, Se son los mismos generaliza. rateros, decía la señora. Entonces, vaya, ya no tiene sentido la elección de un partido en primer término. Luego, segundo,
nos hemos encargado de este gran logro que era el IFE cuando arranca con Goldenberg, con todos los personajes que en aquel entonces lo conformaban, lo hemos ido destrozando. Y además, la reglamentación electoral la cambiamos de un lado para el otro, la sometemos a subasta, te la cambio por una reforma energética, y bueno, se ha pervertido de tal manera que herramientas fundamentales, por ejemplo, como lo que decían de la reelección, que podría ser la forma en donde el ciudadano evalúe qué cosa hizo el representado, pues no, se pervertió. Te puedes reelegir siempre y cuando tu partido te diga. Y bueno, y otras cosas más que podemos seguir platicando después del corte. Vamos a hacer un corte. Recuerden nuestra página de internet www.elvistabueno.com.mx y nuestro correo electrónico elvistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Es que no es de generaciones por...